Ok. Estamos aquí en... Ya, bien. Aquí tenemos entonces la clase de hoy que vamos a conversar sobre covarianza entre bloques de datos relacionando la forma con otras variables. Entonces, hasta el momento lo que hemos visto en las clases es que nosotros somos capaces, utilizando una grilla de landmarks, poder cuantificar de forma específica, ¿cierto? Y objetiva la variabilidad de la forma. Y esa forma, esa matriz de información, entonces nosotros hemos visto que la podemos relacionar con otras variables. Lo que vimos en la clase anterior fue que esa matriz de información multivariada, que nos representa la forma, la podemos asociar con el tamaño, ¿cierto? Y con la cual podemos cuantificar los distintos tipos de alometría. Alometría ontogenética, alometría estática o alometría evolutiva. ¿Sí? Siempre y cuando, en este caso, nosotros podemos hacer esa relación y esa cuantificación utilizando, por ejemplo, una regresión múltiple, ¿sí? Donde tenemos una variable respuesta, que en este caso sería la multiplicidad de resultados de la matriz de forma, versus el tamaño, que nosotros hicimos una regresión con el logaritmo del centroid size, porque dijimos que era un buen proxy de la longitud, ¿cierto? En ese caso, el logaritmo del centroid size es un resultado univariado. Por lo tanto, en una regresión múltiple tenemos un forzante, ¿cierto? Y una respuesta multivariada. Ahora bien, también podemos cuantificar la covarianza de la forma respecto de otras matrices con otras informaciones, ¿sí? Por ejemplo, podemos tratar de establecer la relación que hay causal o morfofuncional entre la variabilidad de la forma y la variabilidad de la dieta, ¿sí? Entonces, usando un método multivariado, podemos comparar ambas matrices, ¿sí? Otra relación interesante a explorar es la relación entre la morfología o el morfoespacio con las condiciones ambientales imperantes, especialmente en organismos acuáticos donde sabemos a priori que tanto las condiciones hidrográficas, ¿cierto? Como la temperatura, salinidad, densidad del agua, concentración de oxígeno, etcétera, influyen en la historia de vida de los organismos. Y que también algunos procesos, algunas estructuras físicas que se ubican en la columna de agua, por ejemplo la estratificación o la turbulencia de la columna de agua, también van a tener influencia sobre la dieta, sobre el crecimiento, sobre la alometría de los organismos. Entonces, en esas dos condiciones, si queremos estudiar la relación de la forma con la dieta o la relación de la forma con las condiciones ambientales, es que tenemos la situación en que tenemos que comparar matrices de datos, ¿sí? Entonces, ¿cómo comparamos matrices de datos? Una forma relativamente sencilla de realizar, pero un poco complicada de interpretar, es utilizar el análisis de cuadrados parciales mínimos, ¿sí? Bajo sus siglas PLS, que significa en inglés Partial Least Squares Analysis, ¿ya? El PLS es un método para estudiar la asociación o la covarianza entre dos o técnicamente más set de variables, ¿sí? Lo que implica entonces que no hay una presunción de que un set de variables predice o determina al otro, ¿sí? En este caso estamos hablando de una covarianza, es decir, ambas matrices, ¿sí? Lo que hace el análisis cuadrado parciales mínimo es maximizar las varianzas, ¿cierto? Determinar cuáles son los ejes de máxima varianza y después cuantificar si esos ejes de máxima varianza están covariando en en el mismo vector, ¿ya? En el caso en que tenemos estos dos sets de información, ¿cierto? Cada uno de los sets son tratados de la misma forma y por lo tanto son intercambiables, ¿sí? La matriz 1 versus la matriz 2. Cuando hablamos en este caso de matrices, estamos hablando de un set de datos, ¿cierto? Un conjunto de datos ordenados en filas y columnas, unos que corresponden a una matriz de la forma, que corresponden en particular en este caso a las coordenadas de Procrustes, y otra matriz de datos que va a representar la matriz multivariada de dieta o de condiciones ambientales, ¿ya?
El PLS también es conocido como Singular Warp Analysis. Y esta es la forma entonces en la que podemos encontrar una matriz de covarianza, entonces, donde vamos a tener una matriz, ¿cierto? Donde tenemos acá los distintos componentes de la matriz y tenemos una descomposición entonces de la matriz, donde en este caso aquí tenemos la matriz U y la matriz B, ¿cierto? Van a describir entonces estas matrices, van a describir los patrones de covarianza entre los dos sets de datos. Una de las aplicaciones que conversábamos era entonces que se pueden comparar o cuantificar la relación entre dos matrices, una matriz de morfología, que puede ser de morfometría geométrica, como lo vamos a ver a continuación, con los Procruste's Coordinates, o también con morfometría clásica, como este ejemplo, un trabajo que realizaron Chris Klingenberg y Walter Echo en 1996, un trabajo muy completo, que compara entonces la morfología de los peces nototénidos de la Antártica con la dieta. ¿Sí? En este caso, en este artículo, los autores realizaron un PLS para comparar la matriz de la dieta, en este caso eran porcentajes de ítems alimenticios en los contenidos estomacales, y las medidas morfométricas. ¿Sí? Entonces acá podemos ver que se hizo este análisis tanto para la dieta como para las medidas morfométricas, y después lo que se compara es la covarianza de estas dos nubes de información. Por ejemplo, aquí podemos ver que hacia este lado podemos observar que los misidáceos fueron un componente importante y que covarió esa mayor cantidad de misidáceos, por ejemplo, con un mayor crecimiento en el AFL, que en este caso corresponde a una longitud anal. ¿Sí? La longitud de la aleta anal. ¿Sí? Entonces, aquellos individuos que tenían mayor longitud de la aleta anal tendían a alimentarse de mayor cantidad de misidáceos. ¿Sí? Entonces, esos son los resultados que nos puede ofrecer el análisis de PLS. Hacer una comparación, entonces, o una covarianza entre dos matrices de datos. ¿Sí? Entonces, como hemos visto en otras oportunidades, siempre es mucho más fácil o más práctico ver un ejercicio para poder entender cómo funciona en este caso el PLS. ¿Sí? Entonces, para llevar a cabo esto, vamos a hacer un práctico en el cual vamos a analizar la covarianza de la dieta con la forma de la cabeza de larvas de mictófilo. ¿Sí? Este es un artículo que se le publicado el año pasado, liderado por Francisca Zavala Muñoz, y en el cual trabajamos 3 campañas oceanográficas que se pueden observar acá, en toda la zona del Pacífico suroriental. En esta zona es posible encontrar una gran cantidad de lictófidos o peces linterna, dentro de los cuales hay 2 especies que son simpátricas y que cohabitan en toda esta cuenca. Entre ellas son Diogenictis atlanticus y Diogenictis laternal. ¿Sí? Estas 2 especies son morfológicamente muy parecidas. Y nosotros entonces lo que queríamos hacer o cuantificar era si había alguna sobreposición trófica o había una separación de nicho trófico, si estaban comiendo presas distintas, ¿cierto? Y si eso también se reflejaba en la morfología de su cabeza. ¿Sí? Entonces, para llevar a cabo esto, Fran y Javier Vera se embarcaron en estas campañas oceanográficas en el CIMAR 21 y 22, a Isla de Pascua y otra a Juan Fernández, y posteriormente nos conseguimos algo de material zooplancton, muestras de zooplancton con el Instituto de Fomento Pesquero, y pudimos recolectar una mayor cantidad de postlarvas de estas 2 especies. Después que Fran se dedicó tiempo a analizar estas muestras y separar e identificar las larvas de Diogenictis, realizó un proceso de tinción doble, ¿sí? Con alizarina roja y Alcian Blue. Estos 2 compuestos químicos lo que hacen es teñir los huesos y los cartílagos, respectivamente, de rojo y azul. Y de esa forma uno puede identificar la estructura interna de estos juveniles o de estas poslarvas. Posteriormente, entonces, se digitalizaron una serie de 6 landmarks en estas ubicaciones que tienen
mayor concentración de los landmarks para caracterizar la apertura del hocico y el diámetro del ojo. ¿Ya? Entonces, vamos a trabajar con una base de datos. Vamos a ver acá. Esta base de datos yo la tengo compartida acá, ya se compartió, está en la carpeta de ejercicio 4, es un archivo TPS, que se llama TPS Database, y está la fotografía de las cabezas de todos los ejemplares que se utilizaron para el paper, y hay un archivo .morphojet. Entonces voy a mostrarle algunas de las fotografías para que veamos que el trabajo también de Francisca está en cursos, estamos en cursos, en morfometría geométrica, introducción a la morfometría geométrica, prácticos, ejercicio 4. Aquí, por ejemplo, tenemos alguna fotografía. Aquí entonces podemos ver los ejemplares que se utilizaron entonces. También tenemos los ejemplares levemente girados, ¿cierto? Representan los individuos que se utilizaron para digitalizar los landmarks, ¿ya? Entonces ahora voy a ir al Morphojet para cargar el archivo. La idea es que ustedes también puedan repetir este mismo ejercicio, ¿cierto? Aquí estamos y vamos a abrir el archivo Morphojet. Ok. Y ya lo tenemos, el archivo completo, donde están todos los análisis que se hicieron. Entonces nos vamos a marcar acá la base de datos, en este caso el Geogenesis 6, ¿sí? Ya se hizo el wireframe, ¿cierto? El CBA y todo. Entonces, lo que nos interesa en este caso es comparar la dieta, ¿sí? El ejercicio que vamos a hacer ahora, vamos a comparar la dieta, la matriz de alimentación, con una matriz de morfometría geométrica para cuantificar la forma, ¿sí? Si ustedes tienen, en este caso, la otra matriz de información se incorpora al Morphojet como covariables, ¿sí? Entonces las vamos a visualizar acá en preliminares, vamos a ir a ver las covariables, ¿sí? Y acá ustedes pueden observar que cada una de las presas, entonces, se ha incorporado como una covariable, ¿sí? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, copépoditos calanoideos, restos quitinosos, copépodos, náuplios de copépodos, ¿cierto? Aquí podemos observar restos de copépodos, copépoditos, invertebrados, náuplios, etc. ¿Sí? Cada uno, entonces, de las presas, ¿sí? es incorporada como una covariable, ¿sí? Ahí están todas las covariables que se incorporaron, que corresponden efectivamente a los distintos ítems presas, ¿sí? Y eso está asociado entonces a cada uno de los ejemplares, que en este caso es la fotografía, ¿ya? Entonces una vez que está ok, ustedes pueden incorporar entonces covariables, y en esas covariables vamos a construir la matriz con la cual vamos a comparar la morfología, ¿ya? Vamos a hacer entonces, vamos a ir entonces a comparación, perdón, a covariación, ¿sí? Y vamos a hacer el primero. Vamos a marcar aquí partial least square, ¿ya? Y acá nos da dos alternativas, dos bloques separados o dentro de una configuración. Lo que hoy día vamos a ver es dos bloques separados porque nos interesa la covarianza de la morfología respecto de otra variable, ¿ya? Ya puede ser ecológica o ambiental, ¿cierto? Etcétera. Cuando queremos comparar la morfología de un cuerpo entero, pero queremos comparar las partes, si estos están integrados o no, eso se hace en la segunda alternativa, dentro de una configuración, pero eso va a ser materia que vamos a conversar la próxima clase. Entonces, en este caso vamos a seleccionar two separate blocks, ¿sí? Entonces aquí me dice el nombre del análisis, entonces vamos a hacer un PLS entre dieta y morfología de Geogenictis atlanticus, ¿sí? En este caso vamos a hacerlo separado, cada especie por separado, ¿sí? Entonces, como dijimos en el texto, es indistinto si el bloque 1 o el bloque 2 es seleccionado
para la morfología o la dieta, ¿sí? Yo puedo elegir bloque 1 dieta o morfología y me va a dar el mismo resultado, ¿sí? Son independientes de eso. Entonces, en este caso, vamos a elegir, por ejemplo, Diogenictis atlanticus, y dentro de Diogenictis atlanticus lo que nos interesaba era las coordenadas de Procrustes, ¿sí? Que va a ser la representación de la forma. ¿Sí? Ya. Y marcamos aquí los Procrustes score. Y en el segundo bloque también vamos a seleccionar Diogenictis atlanticus, pero vamos a seleccionar las covariables, ¿sí? Y vamos a seleccionar todas las covariables, ¿sí? Ahí tengo marcadas todas, ¿sí? Vamos a pedirle que haga un test de permutacional. Y eso sería todo. No necesitamos analizar en forma agregada dentro de los subgrupos, porque lo que nos interesa ver es en particular todos los ejemplares de Diogenictis atlánticos y relacionar los cambios de forma con la dieta. Entonces voy a ponerle aquí ejecutar, execute, y me da primero esto, ¿ya? Vamos a cargar el tipo de gráfico distinto por wireframe. Ok. Y acá tenemos entonces la visualización del cambio que está ocurriendo, ¿ya? Cambio morfológico. Esto nos representa entonces los cambios morfológicos de Diogenictis atlánticos, ¿sí? Entonces tenemos esta distancia entre el 2 y el 3, el centro del ojo, entre el 1 y el 6 es la longitud de la premaxila maxila, y entre el 5 y el 6 es la distancia entre dentario y maxila, y este es el aparato cuadrado, ¿sí? Y esta es la parte posterior del ojo, ¿ya? Veamos lo que nos muestra entonces en el bloque 2. Acá está el bloque 2, ¿sí? El bloque 2 nos está mostrando entonces la variabilidad de la varianza asociado a la dieta, ¿sí? Y tenemos acá un set de presas que están todas agregadas, ¿cierto? Que nos está diciendo entonces que son el grueso de los individuos que comieron todo esto, y después hay dos ejes de variabilidad. Uno asociado al los náuplios de copépodo, en este eje, en el eje horizontal, ¿sí? Que está representando aquí el bloque 2, ¿sí? Y acá tenemos el otro eje, que sería también el bloque 2, pero el PLS2, ¿ya? Veamos la covarianza, ¿ya? Antes de esto. Acá y acá, ¿cierto? Acá estamos viendo, si se fijan acá abajo a la izquierda, nos dice bloque 1, PLS1, ¿sí? Lo que estamos visualizando entonces es la variabilidad de la forma dentro de Diogenictis atlanticus, ¿ya? Y aquí podemos ver aquí cuántos componentes principales, ¿cierto? Que en este caso son PLS 1, 2, 3, 4. Cada uno de estos PLS es similar a un análisis de componentes principales donde cada uno de los PLS representa un componente principal de la variabilidad de esa matriz de datos, ¿sí? Entonces, al igual que los análisis de componentes principales, el PLS1 explica más varianza que el 2, este que el 3, y así sucesivamente, ¿sí? Pero aquí lo que estamos viendo solamente es el eje de cambio asociado al PLS1. Si voy acá al segundo bloque de datos, que corresponde al bloque de datos de las dietas, veo que el mayor eje de cambio, que sería acá, ¿sí? El PLS1, bloque 2, está dado por los náuplios de copépodo, ¿sí? Los náuplios de copépodo es lo que más cambió respecto de todo este otro grupo. Lo estamos viendo en el eje horizontal, ¿ya? Después, tenemos la cantidad de covarianza, ¿sí? Esta es la covarianza que se está dando entre los distintos matrices y dentro de cada uno de los componentes de esa matriz, ¿sí? Imagínense que tenemos dos análisis de componentes principales, ¿sí? Uno que se hizo con la forma, otro que se hizo con la dieta, y después vemos si el primer componente principal se relacionó con el primer componente principal de la forma, se relacionó con el primer componente principal de la dieta, ¿sí? Se cuantifica la covarianza. Después, el segundo componente principal de la morfología se compara con el segundo componente principal de la dieta y se da el PLS2, y así. Entonces aquí, en este caso, se están explicando la covarianza entre las dos matrices de datos en 5 o 6 ejes.
siendo el primero el que se lleva la mayor cantidad de covarianza, ¿sí? Aquí estamos viendo el gráfico, voy a ir a Results, entonces aquí para que me lo muestre, ¿sí? Que está acá. Aquí está el PLS, ¿cierto? Están los resultados. Aquí están las coordenadas de Procrustes, de Diogenes Atlánticos, que representan la forma. Acá abajo tenemos las variables del bloque 2, que corresponden a las presas, ¿sí? Y después tenemos los componentes, cada uno de los componentes de la variabilidad, en este caso 8 componentes que representan la forma, y 8 componentes que representan la dieta. Y posteriormente se cuantifica la covarianza, ¿sí? Entonces la covarianza en este caso, ¿sí?, sería la covarianza que existe entre el PLS1 de la dieta y el PLS1 de la forma. Y nos dice entonces que el PLS1, que estamos viéndolo acá, dice este es el valor P permutado 0,02, significativo entonces, y explica el 91% de la varianza total. Entonces, nos vamos a concentrar solamente en ese PLS1, ¿sí?, que nos está representando entonces la covarianza de la forma con covarianza de la dieta, ¿sí? Y adicionalmente, que esto no lo mostré en la presentación, pero lo vamos a explicar brevemente, hay un indicador o un cuantificador de la fuerza de la covarianza, ¿sí? Uno de los indicadores que se utiliza en el Morpho-J es este coeficiente RB. Este valor de coeficiente RB va de 0 a 1, siendo 1 el valor en que covarían completamente y 0 donde no covarían, ¿sí? Entonces, nos da un valor bastante bajo, en este caso nos da 0,07, y acá hay una prueba de hipótesis, una prueba de permutación para ver la independencia de estas dos covariantes, si efectivamente no están covariando. Y sin embargo, el valor P es significativo, nos da 0,03, ¿cierto? Menor a 0,05, por lo tanto, se rechaza la hipótesis de independencia de las dos covariantes. Por lo tanto, covarían. No una fuerza a la otra, ¿sí? No hay relación causal, pero sí hay una covarianza. Entonces, volviendo al gráfico, entonces, esto nos dice entonces que el primer PLS, el PLS1 de la forma, está covariando con el PLS1 de la dieta, ¿sí? Y esta es la variabilidad, ¿ya? Estos gráficos no se ven muy bien, pero si se fijan acá, esto es el bloque 1, PLS2, bloque 1, PLS1, ¿sí? Y este es el bloque 2, PLS1, bloque 2, PLS2. Lo que nosotros estamos comparando es esto, que es el bloque 1, ¿sí?, que sería en este caso forma, el primer componente de la forma, y el bloque 2, que es dieta, que sería el primer componente de la dieta, ¿sí? Y esto, si se fijan, en este componente varía muy poco, pero más varía en el de la dieta. ¿Sí? Morfológicamente no hay una mayor cantidad, una cantidad importante de variabilidad, pero sí lo hay a lo largo de la dieta, ¿ya? Y este eje de variabilidad es significativo, ¿ya? Entonces, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué representa esa covarianza? Sabemos primero que hay una covarianza entre las dos matrices de datos, que el primer componente de cada una de las matrices está covariando, ¿sí? Pero todavía quizás no tenemos claro qué es lo que está covariando, ¿sí? Hasta el momento el resultado nos dice, ojo, esto covaría. Veamos, ahora ahondemos más en la explicación, veamos cómo qué está representándose, ¿sí? Acá los principales ejes de cambio, ¿cierto?, asociados al PLS1 son, significan el 6, ¿cierto?, el 3, ¿cierto?, y quizás el 4. Esta parte de acá que se vuelve un poco más alta, ¿sí? Es decir, hay una mayor abertura o una mayor, la disposición, ¿sí?, la posición del landmark 6, que en este caso sería el fin de la maxila, ¿sí?, esta distancia
y la relación de la distancia de la maxila con el tamaño del ojo, ¿cierto? Si se fijan acá al final, todo esto lo está indicando una cuenca orbital mucho mayor. En 6 está un eje de variabilidad y este es el valor mayor. Es decir, ¿qué es lo que cambió? El tamaño del ojo. ¿Sí? El diámetro del ojo es lo que cambia, ¿sí? Principalmente. Y ese diámetro del ojo está asociado con esto. Si se fijan acá, entonces, a mayor diámetro del ojo, hay mayor cantidad de núcleos de copertura. ¿Sí? Porque aquí en este caso, el mayor cambio está ocurriendo en este eje. ¿Sí? Y acá el cambio está ocurriendo en este eje. En este eje. ¿Sí? Entonces, lo que nos está explicando, nos está sugiriendo el análisis de PLS para el Diogenictis atlanticus es que aquellos ejemplares de Diogenictis atlanticus que tenían ojos de mayor tamaño se podían alimentar de una mayor cantidad de náuseas de copertura. Veamos qué resultado nos da ahora con el PLS, pero ahora con el Diogenictis laternatus. Entonces vamos a ir ahora a covariación, vamos a ir a PLS, los bloques separados, ¿sí? PLS entre Diogenictis laternatus y dieta. Entonces seleccionamos DL, seleccionamos aquí las coordenadas de Procrustes, y acá TL y las covariables, y seleccionamos todas las covariables. ¿Sí? Y un test de permutación, ejecutamos, y tenemos nuevamente el mismo tipo de gráfica. Wireframe. Ok. Acá tenemos, si fijan aquí, la distribución ahora de la disposición de los landmarks es la misma, pero la forma del resultado es distinta. Entonces aquí tenemos los cambios morfológicos, aquí tenemos los cambios dietarios, ¿sí? Tenemos acá también el mayor eje de, aquí tenemos dos ejes de variabilidad, ¿cierto? Pero aquí está el bloque 2, PLC2, ¿sí? Esta es la variabilidad, y el bloque 2, PLC1, que sería la primera eje de variabilidad. Entonces aquí tenemos gran cantidad todos comen lo mismo, pero hay algunos que tienen más restos digeridos. Veamos la cantidad de varianza. Fíjense, casi todo se lo lleva el primer PLS, ¿cierto? Está aquí. Y hay una cierta tendencia a mostrar algo de variabilidad. No es muy marcado, pero algo muestra. Veamos entonces los resultados. Según los resultados, este segundo PLS, aquí están los datos de las variables del bloque 1, que representan la forma del Diogenictis laternatus. Aquí tenemos la dieta de las larvas de Diogenictis laternatus. Y aquí están los resultados. Ambos están explicados en dos PLS, PLS1, PLS2 para la matriz 1, PLS1, PLS2 para el bloque o la matriz 2. Tenemos entonces la fuerza promedio de asociación entre bloques, el coeficiente RB es 0,14, ¿sí? Y el valor del test de permutación nos dio 0,0001, es decir, altamente significativo, ¿sí? Es decir, hay una covarianza significativa entre la matriz de datos y la matriz de dieta. ¿Sí? En este caso, aquí está el valor del PLC1, es significativa y explica el 98% de la covarianza. Entonces, vamos acá al gráfico, entonces, el PLC2 entonces nos muestra aquí que los restos digeridos están asociados, en este caso, si se fijan, acá tenemos hocico un poco más largo y ojos más pequeños. Es decir, aquellos individuos que tenían ojos más pequeños y hocicos más grandes tendieron a tener restos digeridos en sus estómagos. Es decir, comieron antes de tiempo. ¿Sí? Comieron antes que el resto de los otros organismos que se identificaron. ¿Y por qué sabemos que se alimentaron antes? Porque sus presas ya estaban mucho más digeridas que las presas de los otros organismos que tenían hocicos más pequeños. ¿Sí? Entonces podría ser de que aquellos individuos de hocico más grande, que tengan el ojo más pequeño, ¿cierto? Fijan acá la diferencia entre el 2 y el 3,
o un ojo quizás no más pequeño, pero quizás más posterior, asociado a tener una longitud de hocico mayor. Esto les permitiría quizás ser más eficientes, más exitosos y comer antes de tiempo respecto de los otros ejemplares. ¿Cómo mostramos estos resultados? Finalmente, aquí tengo el paper publicado de la Francisca. Nosotros lo mostramos aquí está, aquí está. ¿Ven? Bueno, están editadas las figuras. Sí, tenemos aquí el bloque 1, PLC1, Progenictis, Laternatus, y tenemos las presas. ¿Sí? Entonces, de esa forma, podemos mostrar entonces la variabilidad de la forma y cómo asociar entonces, una matriz morfológica con este ejemplo de una matriz de dieta. Voy a dejar de compartir. Y entonces la clase de hoy, la idea es que accedan a los resultados, a la matriz de información que les compartí, y puedan repetir este ejercicio.